Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos y agradecidos con Dios porque tenemos la vida. Qué bendición, hermano, hermana. Feliz Santo Sábado a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Que el Señor los bendiga grandemente, que el Espíritu Santo haya podido darles un buen refrigerio esta mañana en el lugar donde fueron a recibir la bendición del Señor. Es una bendición que nuestro Dios nos dé la oportunidad nuevamente de estar disfrutando de la hora de la fuente de poder, como también el día santo del Señor. Que Dios bendiga a cada familia, a cada hogar que se da cita para estar con nosotros. Vamos a pedir la bendición del Señor para poder tener la bendición de su palabra. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos bien agradecidos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, a quien nosotros adoramos y alabamos y bendecimos. Queremos agradecerte en esta tarde por la bendición de tu palabra. Gracias por el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones y no solo que quede allí, sino que lo llevemos a la práctica. Bendice cada uno de los que estamos aquí arriba, como también aquellos, Señor, que se dan cita también para estar con nosotros. Saludos a todos ellos, que Dios los bendiga grandemente. Si hay alguien afligido, agobiado, pon tu mano sanadora. Si hay alguien que en esta mañana amaneció, Señor, que no se pudo levantar, dale la fuerza. Bendícelo, dale el poder de tu Santo Espíritu para que se levante y pueda gozar de tu día santo. Gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén. Así es, hermano, hermana, qué bendición es que estamos listos para tener la fuente de poder. Ese es el tema, ese es el programa que tenemos en este momento. Pero el tema es la esperanza de un nuevo nacimiento. Oiga, a ver, Abelina, ¿qué te dice cuando habla de un nuevo nacimiento? ¿Qué podemos pensar en ello? La esperanza de un nuevo nacimiento. Pues mire, ¿quiere que le lea aquí lo que dice? Dice, el amor genera en el corazón de las personas el deseo de vivir juntas. Ajá. Cuando Jesús y tú viven la más linda experiencia de amor y compañerismo, el bautismo es una consecuencia natural. O sea, el bautismo es un nuevo nacimiento. Cuando uno se bautiza, ahí empieza uno a vivir diferente. Recibe uno a Jesús en su corazón y cree uno en sus promesas y empieza uno a vivir diferente, hermana. Y empieza una vida nueva. Una vida nueva. Qué lindo. ¿Qué se le hace, hermano, cuando dice allí la esperanza de un nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que podemos percibir en esas palabras? Bueno, hermana, yo lo que puedo percibir es de que un nuevo nacimiento es una nueva oportunidad en nuestra vida. Gloria a Dios. Para estar bien con Dios y con el prójimo. Gloria a Dios, así es. Gracias, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición es que cada uno de nosotros podemos tener nueva esperanza, como dijo el hermano. Hermano Contreras, ¿qué le parece a usted el tema, verdad? El tema que tenemos hoy. Está
Está muy bonito, hermana, y todos sabemos que cuando venimos a los pies del Señor es un gozo que sentimos en nuestro corazón. Así es. Esa nueva experiencia. Pues yo, gracias a Dios, nací en un hogar cristiano y le doy gracias a Dios por mis padres que me inculcaron el temor a Dios, y hasta ahorita, gracias a Dios, que estamos en las cosas de Dios. Pero nuevo nacimiento, por ejemplo, es cuando uno también se bautiza. Así es, así del es. Señor, y como vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver ahorita. Es maravilloso, ¿no es cierto? Sí, hermano. Es maravilloso, qué lindo, ¿verdad? Por eso dice aquí, el amor genera el corazón de las personas, el deseo de vivir juntas. ¿Verdad que sí? Amén. Ese deseo de vivir juntos, eso vive en el corazón de uno, ¿no es cierto? Aun cuando nosotros vivimos en nuestros hogares, si no hay nadie, nos sentimos solos, ¿no es cierto? Pero cuando hay alguien, qué gozo, qué alegría, da gozo vivir juntos, unidos, ¿verdad? Por eso Dios, yo creo que ahí está la clave por la cual el Señor hizo la familia, ¿verdad? Amén. Porque en la familia, allí uno se goza, allí a veces tiene, vamos a decir, tal vez discusiones o lo que sea, pero vive feliz y contento allí, ¿no es cierto? Claro, hermana, y recuerde que nuestro Señor dio el ejemplo de comunidad. Quiere decir grupo, ¿verdad? Grupo. Recuerden ustedes cuando nuestro Señor decidió formar al hombre. ¿Qué dijo Él? Hagamos al hombre a nuestra semejanza, así ¿verdad? Es, así. Entonces, eso, hermana, también nos lleva a otro pensamiento, siempre de lo mismo, ¿verdad? Claro, así es. Cuando usted lo mencionó, cuando hay hijos, padres, hermanos, etcétera, ¿qué sucede, hermana? Dios permitió esa comunidad, ese grupo, ese hogar, ese pueblo, ¿verdad? Para que el uno al otro se anime. Se dé idea de cómo salir adelante, de cómo superarse en la vida, y sobre todo, cuando estamos hablando en términos de salvación, ¿verdad que sí? Con mayor razón los unos a los otros deberíamos tener palabras de aliento siempre. Deberíamos de siempre estar. Pero hermano, de verdad, perdone, no lo presentamos a nuestra audiencia. ¿Puede usted presentarse, por favor, su nombre y ahí? Porque verdaderamente, yo sé, dirán, la hermana ahora está con 4, siempre estoy con 3, pero tengo a mi hermana Belina, ya a mi hermano Contreras ya lo conocen, pero a él no lo conocen, así es que él está con nosotros de visita, gozando del mensaje que tuvimos en esta mañana, así que le damos la bienvenida a mi hermano. Muchísimas gracias, hermana, mi nombre es Raúl Acuña, vivo en este momento en la ciudad de Anaheim, aquí en California, bueno. Y por supuesto que es un gusto compartir y presentarnos entre los hermanos y los amigos que nos están viendo, ¿verdad? En algún lugar del mundo. Así y la verdad, hermana, es un privilegio. Además, ustedes me dieron esta sorpresa. Yo no venía preparado para esto, para estar aquí con ustedes. Sin embargo, uno se siente con toda la confianza. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios, somos del pueblo de Dios. Y en cualquier rincón del mundo donde estemos, nos sentimos con esa confianza y pues... Adelante, hermana, aquí cualquier pregunta lo que podemos dialogar, ¿verdad? Y es que quiere compartir el amor de Dios que trae en su corazón, hermano. Eso es lo que nos da la confianza, que usted va a hablar del amor de Dios. Amén. Claro que sí. La verdad que sí. Sí, hermano, y en verdad que para mí en lo personal es un privilegio y un gozo, ya que toda mi familia, gracias al Señor, son cristianos, y por esa parte nosotros no tenemos ningún problema, porque nos damos cuenta a veces de muchas personas que están unidas en yugo desigual y miramos que sufren. Así es que yo doy gracias a Dios por esa grande bendición. Para mí es una grande bendición que toda mi familia crea en el Señor y que creemos en lo mismo, y cuando tenemos reuniones siempre alabamos el nombre del Señor. Qué lindo, y para ¿verdad? mí eso es muy grande, hermano. Y sí, gracias, hermano Contreras. Es que yo no sé ustedes si lo ven de este punto de vista, pero es un privilegio y una bendición el que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera tenemos familia. Para donde quiera que vayamos, allí encontramos la familia. Porque verdaderamente esta es la familia de verdad, la familia
que cree lo mismo, que vive lo mismo y que espera lo mismo. Qué bendición, ¿no? Hermana, ¿se acuerda que en las escrituras dice Jesús cuando su familia lo fue a buscar? Ajá. Y que le dicen, afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Ajá. Y él les dijo, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Pues por eso, Amén. ¿verdad? Entonces, qué lindo, gracias. Esa es nuestra familia, nosotros también, y por eso se sienten confianza, hermano. O sea, somos la familia de Dios. Somos todos la familia, ¿verdad? Amén, Qué claro. bendición. Es una bendición y un privilegio al mismo tiempo. Así que bueno, pero vamos a seguir. El tema es la esperanza de un nuevo nacimiento. ¿Cuán importante es esto? Dice una pregunta, ¿por qué es necesario ser bautizado? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree, hermano, qué dijo el apellido? Acuña. Acuña. Eso Hermano sería. Acuña, ¿por qué cree usted que es necesario un nuevo nacimiento? Ahí hace una pregunta. Bueno, hace la pregunta, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué es necesario ser bautizado? Ya, ¿por Bueno, qué? hermana. Un bautizado, correcto. Exactamente. La respuesta es sencilla y lógica, ¿verdad? Ok. Por supuesto. Recuerde que es uno de los requisitos para poder ir al Padre. ¿Verdad que Y de esta manera formar parte de esa familia de Dios que hemos venido hablando. Porque lamentablemente, amigos y hermanos, yo les voy a decir algo bien claro. Hay muchas iglesias que dicen llamarse cristianas o Así es. evangélicas, ¿verdad? Y muchos creen que basta con creer en Jesús y serás salvo. Y le agregan, serás salvo tú y tu casa. Pero la Biblia a mí me dice que para que yo sea salvo, por la gracia de Dios, tengo que pasar por ese proceso, Así es. ¿verdad? Del bautismo. Y no es penoso, porque la misma Biblia dice que Jesús se bautizó. Así es. Y él que correcto. hizo, la pregunta surge, ¿verdad? ¿Será que Jesús tenía necesidad de ser bautizado porque era pecador? Era La el respuesta ejemplo. es no. El ejemplo que nos quería poner. Amén, claro que sí. Él nos da el ejemplo y después Él lo pide, ¿verdad? Así es. Pero recuerden ustedes que Cristo, antes de pedir algo, Él siempre lo hizo primero. Eso es lo Dio el maravilloso. Yo siempre me gozo porque eso es lo maravilloso, hermano. Que Jesús nada nos pide si es que ya no lo llevó a cabo Él, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Correcto. Hermano, también, como dijo cuando la que encontraron María a María Magdalena, que le dijo, vete y no peques más. O sea, también cuando uno se bautiza, también uno empezar en no pecar más, porque como dice los hermanos evangelistas, ellos piensan que aunque usted haya recibido a Jesús y siguen haciendo de las suyas, de todas maneras son salvos, porque ellos ya recibieron a Cristo. Ellos dicen que por siempre, ¿no? Haga lo que haga. Y ahí es donde nosotros ya venimos a ver que no, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser obedientes, bautizarnos por el amor que le tenemos a Cristo. Por todo ese amor decidimos bautizarnos. Queremos estar en su familia, ¿no? Queremos hacer la voluntad de Él, ser obedientes y también apartarnos del pecado, porque sabemos, como dijo la hermana de Juárez, no sé en qué libro, pero dice que aunque haga muchas cosas buenas, si al último usted hace cosas malas, pues esas son las que le va a contar, ¿verdad? Así Y es. si algunos que hacen muchas malas y al final hacen las buenas, esas les van a contar y van a ser salvos, aunque hayan estado perdidos por siempre, ¿verdad? Pero si al final se vuelven a Dios de corazón, ellos van a ser salvos. Y los que no, aunque haga toda la vida bien y al final haga mal, lo siento, pero Así es. acabamos del lado contrario. Así es. Es verdad que el Señor es misericordia, pero también cuando nosotros de verdad, Dios nos da el privilegio de que podamos, dice, de poder tener, verdad, el bautismo, de ser bautizados como Él fue bautizado, es un privilegio y es una bendición. Y eso es lo que vimos antes, ¿verdad? Y vamos a estudiar ahora. El bautismo es una manifestación pública para demostrar que yo estoy arrepentida de lo que hago, ¿no es cierto? Dice aquí, hay una pregunta que dice, el bautismo es una manifestación pública de la más grande elección de tu vida, seguir a Cristo. ¿Qué dijo Jesús que era necesario hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vamos a buscar allí en San Juan 6:40. Cuán importante es ver cómo Jesús
verdaderamente nos enseña todas estas cosas. Dice, Juan capítulo y 6, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, dice, ¿quiere leerlo por favor ahí? Ese 6:40, la misma versión, tal vez tiene diferente versión ahí. Y esta es la voluntad, ¿verdad? Amén. Dice mi versión, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel... San Juan 6:40, sí, es correcto, ¿verdad? Sí. Y esta es la voluntad, perdón, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿por qué es necesario el bautismo? Es la pregunta. ¿Por qué? Muy bien. Allí Dijimos dice. al principio del diálogo, ¿verdad? Que es un requisito para poder ir al Padre, ¿verdad? Esa es una, hermana. La otra, y surge la pregunta nuevamente, ¿verdad? Ya dijimos de que el bautismo es necesario e indispensable. ¿Y por qué será que algunas iglesias cristianas dicen llamarse cristianas y bautizan a bebés? Bueno, ¿Podrá ser ese bebé salvo? ¿Tendrá pecado ese bebé? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? ¿Es bíblico? ¿Qué podemos pensar de eso? Bueno, es que verdaderamente eso es lo que, pues sí, nos enseñaron. Bueno, yo digo nos enseñaron porque yo sí fui bautizada cuando niña también, pero eso no, en la realidad era lo que ellos creían, nuestros padres creían, y eso era lo que ellos creían, ¿verdad? Pero ese es simplemente lo que ellos creían. Pero ahora, qué bendición que nosotros ya no tenemos... Ya no creemos lo que ellos nos enseñaron, eso como hablamos en la mañana, lo que nuestros padres nos enseñaron. Ahora ya dejamos eso, ahora reparamos el muro, ahora estamos reparando el muro, haciendo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Amén. Porque dice aquí, pero fíjese, el versículo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree, es importante esto, y cree, es importante creer. Y luego dice, en Él tenga vida eterna. Amén. O sea, ¿por qué es necesario? Es necesario creer, es necesario, para tener vida eterna es necesario creer. Para resucitar, como dice allí, y yo le resucitaré, dijo Jesús, en el día postrero. Para tener vida eterna, para poder, para creer hay que creer en Él, para tener vida eterna, y también hay que tener, como dice allí, la esperanza de la resurrección. Amén. O sea, de otra manera no podemos tener esa esperanza. Si no creemos en Jesús, pues no hay esperanza, ¿verdad? Hermano Contreras. Aquí miramos, hermanos, el engaño del diablo. Así es. Que bautizan a los niños, pero los niños no saben ni qué está pasando. Pues Por sí. eso el Señor se bautizó hasta después de grande. Así es, Entonces, para darnos ejemplo. Sí, a veces uno les explica a las personas que hacen esto, pero no entienden. Así Lamentablemente es. no entienden y de todos modos lo bautizan. A veces ya se ha comercializado todo esto, ¿verdad? Porque sabemos que por todo se cobra. Sí. Pero nosotros, gracias a Dios, nosotros nos bautizamos cuando ya tenemos el conocimiento y sabemos lo que es bueno y es malo, ¿verdad? Entonces, pero bautizarse cuando ya es uno adulto o que tiene el conocimiento ya de lo que va a hacer. Sí. Hermano, también yo veo que es muy esencial amar a Cristo de corazón, porque se lo presentan a uno, lo recibe uno en su corazón, pero hace falta enamorarse uno de Cristo, porque cuando uno ya está bien enamorado, entonces quiere uno hacer la voluntad de Él, bautizarse, hacer todo lo que Él manda. Amén, así es. Sí, yo lo recibí, pero pasé tiempo en decidirme a bautizar. Y cuando yo dije, bueno, si yo creo en lo que Dios dice, en lo que su Hijo pide, estoy enamorada de Él, porque es buscarlo, tenerlo en tu corazón, querer hacer lo que Él dice, o sea, estar bien enamorada de Él.
porque si no, mucha gente lo recibe, pero no pasa de ahí. Así es. No pasa de ahí. Eso sí es cierto, fíjate, Abelina, es que lo que pasa es que a veces que sí queremos la salvación, pero no queremos un compromiso. No queremos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hay otra pregunta importante acá. ¿Qué dijo Jesús que era necesario hacer para ser salvo, hermano? Allí, hermano Contreras, ¿qué dijo Jesús que es necesario para ser salvo? Vamos a ver ahí en Marcos 16, 16. ¿Qué dice? Versículo 10, Marcos 16, 16 dice así. El que creyere, ¿sí lo tiene? Sí, Léalo. Marcos 16, 16. Dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Imagínese. ¿Qué dijo? O sea, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario entonces ser bautizado? ¿Por qué tenemos que ser bautizados? ¿Qué dijo Jesús? Mire, hermana, aquí el texto comienza el que creyere. El que Es creyere. otro requisito para poder formar parte de la familia de Dios. Así ¿verdad? es, así es. Creer no es suficiente solamente, ¿verdad? Y no solo ser bautizado, sino ambas cosas van de la mano. Así es. Porque dijo Jesús, si hacéis estas dos cosas, ¿verdad? Vas a ser salvo. Así Pero es. si no lo haces, dice Jesús, palabras de Jesús. Claro, ¿verdad? así es. El que no crea, ¿qué pasará, hermano? Será condenado. Será condenado. Así Qué triste, es. hermano. Qué triste, pero Jesús está siendo enfático en este texto, está haciendo una invitación, ¿verdad? Para que cumplamos con ese requisito de creer y ser bautizado. Porque ¿sabían ustedes, hermanos, que hasta los demonios creen? Hasta los demonios creen y tiemblan. No Creen y solo- tiemblan, pero no pueden ser bautizados. ¿Por ¿Verdad qué que razón? sí? Porque ellos desde el cielo, ¿verdad? Tuvieron esa oportunidad de ser, de creer y ser bautizados, sin embargo, no lo hicieron. Entonces, lamentablemente, para ellos ya se cerró la puerta de la gracia, ¿verdad? Así No es. pueden ya ser bautizados y no pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos así lo decidieron. Así Entonces es. nosotros sigamos, hermanos y amigos, el ejemplo de Jesús. Amén. Él fue bautizado, dice la Biblia, lo dejó como ejemplo para nosotros, y cuando seguimos sus pisadas, ahí entra lo que la hermana decía, nos enamoramos de Jesús. Enamoramos de Jesús. Y no es difícil y no es penoso andar de su lado, ¿verdad? Qué lindo que Jesús nos enseña estas cosas. El que creyera. Es muy importante el creer, por eso decía en el primer versículo, es necesario creer en Cristo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice. Pero sigue diciendo aquí, Más el que no creyera. mas el que no creyere será Condenado. condenado. Imagínense Qué ustedes. triste, mi hermana, ver que muchos lo rechazan, o sea que aparte de que no lo reciben, pues ellos se ponen rebeldes, ¿verdad? Y ellos quieren seguir su rutina. Haciéndolo. No quieren compromisos con Cristo. Así es. Y dice aquí, y esta es la voluntad del Padre que me envió, dijo Jesús, ¿verdad? Volviendo al versículo que leímos antes, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que nadie, dice que todo aquel que en Él cree en Él tenga la vida eterna. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ahora Él dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación que es en Cristo debe ser elegida por el creyente. Qué interesante, hermanos, que Cristo no forza a nadie, ¿verdad? Fíjense que en todo lo que Jesús nos enseña, nos da el libre albedrío. Aquí Él pudiera decir, bueno, yo ya pagué por todos tienen que bautizarse. Pero no dice así. Dice, el que creyere. Tengo yo que decidir. Eso es lo maravilloso con Cristo. Que Él no decide por nosotros. Nosotros decidimos. Nosotros, aunque Él nos busca continuamente, pero nos deja que decidamos nosotros, ¿verdad? Amén. Por eso dice ahí, dice,
pero también debe haber una elección que debe ser hecha pública y a través del bautismo. Tiene que haber una decisión de bautizarse públicamente para demostrar que yo estoy arrepentida, tengo el deseo de ser una nueva persona, una nueva criatura. Y hermanos, ¿y saben qué quiere decir eso de cuando nosotros nos bautizamos, verdad? Es una elección que la hacemos en público a través del bautismo. ¿Y saben qué declaramos ahí, hermanos? Que nos estamos arrepintiendo. Así es. De los pecados, de lo malo que algunos fuimos antes. De los que hicimos antes, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente que a todo cristiano que el Señor llama, ¿verdad? Cree y se bautiza, dice que Él nos llama de lo más peor de todo lo que éramos en el mundo. Algunas mujeres hacían cosas que la verdad son vergonzosas, los hombres también, pero cuando llegamos a Cristo Jesús, la Biblia dice que todo es nuevo. Somos buenas criaturas, volvemos a nacer. Esa es la oportunidad, ¿verdad? Esa es la justicia que Cristo hace en nuestras vidas. Cuando Cristo dice, y tus pecados serán emblanquecidos. Amén, qué hermoso, qué precioso. Y aunque fueran rojos como el carmesí, yo los vendrán a ser como la lana blanca. Exactamente. Es por ello, ¿verdad?, que a través de estos estudios, a nuestros amigos que nos están viendo, nos están oyendo, les extendemos esa invitación, que un día no muy lejano, elijan a Cristo como su Salvador personal. Y quiero decirles algo, que jamás se van a arrepentir. Gloria ¿Por a qué? Dios. Por todos los beneficios que nosotros recibimos a través del bautismo, porque Cristo dice que da un poder en nosotros, que se llama Espíritu Santo. Amén, y de esa manera dejamos los malos diálogos, los malos pensamientos y los malos pasos. Con razón digo Jesús en una ocasión, ¿verdad?, a María Magdalena, ¿recuerdan? Sí. Cuando se encuentra con ella y sabe que era una gran pecadora, pero le dice a Jesús, yo te perdono. Amén, Y mira, amén. vete y no peques más. Gloria en ese a Dios. momento, cero problema, cero pecado para ella y se fue limpia. Gloria Lo mismo a hace Dios. con nosotros. Lo mismo hace con nosotros. Amén. Gloria Pero a tenemos Dios. que confesarlo, hermano, como dice en la palabra. Y les digo, yo no soy muy buena para memorizarme los versículos, pero donde dice que todo aquel que se pare delante de la iglesia, del Padre, no, por él se parará delante del Padre por nosotros. O cuando, o sea, no se me viene cómo es, pero es donde, o sea, el que le confesare delante del Padre, él también el que le confesare delante de los hombres, él también le confesará delante del Padre. Así es, eso lo dijo Jesús. Amén, o sea que nosotros tenemos que confesarlo abiertamente, no avergonzarnos de Jesús. Porque muchas veces no queremos que la gente diga que soy cristiano, ¿verdad? Porque a veces uno dice en la iglesia soy cristiano, pero en la calle otra cosa, ¿verdad? Pero y se avergüenza uno y es lo que él no quiere. Uno quiere que lo represente dignamente por todos los lugares que vayamos. Donde quiera que vayamos. Ahí, vamos a ir allí, dice, creer en Cristo debe tener un punto de partida y de aceptación. Dice la pregunta, hermano Contreras, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el carcelero de Filipos? ¿Qué hizo el carcelero de Filipos? Vamos a ver ahí, pues, después que creyó en Jesús. Veamos qué hizo después de que creyó en Jesús. Y ahí en Hechos, capítulo 16 y verso 30 al 33. Lo vamos a leer ahí. Vamos a ver. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ok. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén, amén. Luego el 33. Ahí es donde, y le hablaron la palabra del Señor, él y todo lo que estaban en su casa. No se oye. Ok. ¿Ah, sí? Sí, ahora el 33, por favor. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Léamelo en su versión, hermano, ahí por favor, ¿lo tiene? Muy bien. Dice lo siguiente, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Okay. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué hizo el carcelero después que fue bautizado? Dice ahí. ¿Qué hizo? Dice, después que fue bautizado. Quería saber qué hacer para ser salvo. Él, o sea, dice allí, la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser ¿qué salvo? debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo él? Que creyeran en Cristo Jesús. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor. Otra vez la palabra creer, ¿verdad? Creer, primeramente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero allí agregó más. Tú y tu Es casa. importante eso, fíjese. Tú y tu casa. Tú y tu casa. ¿Cuán importante es eso? Cuando creemos nosotros, entonces también viene la salvación para toda la casa. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? Yo no sé ustedes si tienen, ¿por qué creen ustedes, por qué cree usted, hermano Contreras, por qué cree que cuando usted cree, también su casa va a ser salvo? ¿Por qué? Bueno, no, el principal de la familia es la cabeza del hogar. Así es. ¿Verdad? Entonces a los hijos miran el ejemplo en el papá. Ajá. Y es un buen principio para que ellos, si no son creyentes, vengan al conocimiento por el ejemplo del papá, por el testimonio que está dando, porque como ya comentábamos antes, el testimonio es muy importante. Así El es. testimonio es algo para mí muy, muy valioso, porque eso es lo que nos identifica ante el mundo. Porque si aquí nos miran haciendo algo, pero afuera haciendo otra cosa, bueno, ¿y este hermano qué? Si ahí estaba diciendo algo y acá está haciendo otras cosas que no. ¿Verdad? Entonces el testimonio es muy importante. Muy importante, ¿verdad? claro, Sí. así Aparte, es. aparte es la promesa de Dios la que nos está dando. Si tú crees, tu familia va a ser salva, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Así es. Sí, pero ellos tienen que arrepentirse, ¿verdad? Pero pues Dios tiene las maneras de cómo los va a traer, porque esa es mi promesa que yo siempre le reclamo a Dios, ¿verdad? Tú dices en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa, toda tu casa. Eso quiere Entonces, decir que Abelina reclama yo esa promesa. reclamo esa promesa porque yo creo en Él y yo espero ver un día a mi familia a los pies de Cristo. Amén, amén. Muy bien, hermanos, estamos en la misma sintonía, nada más que hay que aclarar esa partecita, donde dice, serás salvo tú y tu casa. Lo que el Señor está diciendo es que Él ofrece la salvación a todos como individuos en el mundo entero. Así es. ¿Verdad? Depende de mi persona, si soy hijo o soy padre, de ser salvo. Así No es garantizado que solo porque la hermana cree ya automáticamente la familia es salva. No, cada persona, ¿verdad? Sí, cada debe de persona. aceptar a Jesús como su salvador personal. Ajá, a eso me refiero también yo, pero Él lo prometió, o sea que todo tiene que venir cada uno personalmente a rendirse a los pies Exactamente. de Cristo. Ahora la razón, hermana, por la cual le estoy dando una pequeña explicación, ¿verdad? O ampliación a este texto, es porque algunos hermanos creen en otros lugares, ¿verdad? Que porque se vuelve para la iglesia, entonces ya se salvó la mamá, los hijos, o viceversa. No es así. para nada. O muchos dicen, ora por mí, pero nunca buscan al Señor como individuo, ¿verdad? Claro. Entonces, lamentablemente no pueden entrar aquí. Yo sé. Entra todo aquel que ora por sus hijos, los lleva a la iglesia, les da el estudio de la Biblia, que conozcan el método, ¿no es cierto? Cómo ir a Jesús, que es lo que dice San Marcos 16:16, creer y bautizarse. De lo Así es. contrario, corremos el riesgo o el Ser peligro condenados. de quedarnos fuera, ¿verdad? Así es. Claro, como todos los hijos son rebeldes, ¿verdad? O sea que no nos escuchan a los padres, pero les digo, pues nosotros estamos en las manos de Dios para que nos dé el método de arrimar a nuestra familia a sus pies. Yo creo, bueno, yo lo veo, todo está magnífico y todo es lo mismo, pero yo en mi manera de tomar el texto, y lo tomo así literal, porque en mí se hizo realidad. Cuando yo me bauticé, lo primero que yo pensé fue en mi papi y en mi mami. Dije, están ya ancianos, se van a morir y yo no les voy a llevar el evangelio. Yo aquí y ellos en El Salvador, Señor, me tienes que dar vida para ir al Salvador y llevar este mensaje a ellos. O sea, lo veo de ese punto de vista.
cree tú y toda tu familia será salva. ¿Por qué? Porque el anhelo, el deseo de cada uno de nosotros cuando nos bautizamos es de que toda nuestra familia se bautice, ¿o no? Amén, sí, ese es nuestro anhelo. Entonces, yo en la realidad, yo personalmente así lo hice y gracias a Dios, cuán bueno fue Dios que me dio el privilegio de llevar este mensaje y que lo aceptaran casi la mayor parte de mi familia, no toda, pero casi la mayor parte. Pero creyendo, si yo no hubiera creído, ¿cómo yo les iba a ir a hablar de nuestro Señor Jesucristo? Por eso es que el versículo dice, cree tú y toda tu familia, porque cuando yo creo, yo le voy a llevar este mensaje. El anhelo mío va a ser que conozcan a Jesús. Amén. Así que así es como Jesús quiere que todos nosotros ayudemos en la salvación de las almas, ¿verdad? De ayudándonos como familia, como vecinos y bueno, como lo querramos ver. Amén. Pero Dios y Él sí dice, y el que dice el versículo 33, que es el verso 33, leímos el 33 también, ¿verdad? Sí. Dice, y Él tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con toda su familia. Imagínense este hombre que había estado tratando que había maltratado mucho, los había maltratado, ¿verdad? Pero en ese momento el Espíritu Santo lo tomó y él sintió el anhelo de su corazón, porque verdaderamente por eso cuando vienen las cosas, como dice, si leemos el relato ahí, debemos leer ese relato, hubo un temblor ahí, ¿verdad? Y se abrió la cárcel y salieron todos, pero bueno, todo eso ocurrió con un propósito, para que estos hombres, este carcelero, fuera bautizado. Qué lindo, ¿no? Que como Dios trabaja de una manera o de otra con cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Ahora, dice allí entonces, ¿cuáles son las características de un bautismo bíblicamente auténtico? ¿Cuáles son esas características? Veamos allí en Hechos 2:38, allí nos va a decir cuál es el bautismo auténtico. A ver, si lo tienen, por favor. Ya lo tenemos allá en la pantalla. ¿Puede leerlo, hermano, si quiere? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué lindo versículo ¿sabe? Preciosísimo. Dice, este es bien interesante, que entonces cuando la persona se bautiza, ¿qué es lo que recibe? ¿Qué recibieron? ¿Qué dice ahí? El don del Espíritu Santo. Hay dos cosas. Dos cosas. Hay dos cosas que recibimos al momento de ser sumergidos en el agua. Dice, primeramente, el perdón de los pecados. Y algo más preciosísimo, el don del Espíritu Santo. Ustedes saben qué significa el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. El Espíritu Santo se encarga de nuestras vidas. Así es. Para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestros pasos, nuestras decisiones. Y lo vemos en el momento que somos bautizados. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Pero recuerden, ¿por qué el don del Espíritu Santo? Porque hemos confesado nuestros pecados públicamente, que estamos arrepentidos y que vamos a seguir los pasos de Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Es maravilloso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que Jesús recibió cuando Él se bautizó, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, dice que una paloma fue sobre Él, el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, es cierto, el Espíritu Santo toma nuestro corazón, nuestra mente, si nosotros de verdad le estamos entregando nuestra vida y todo nuestro ser, y van a ver el cambio donde quiera. Y por eso aquí lo tenemos. Mire, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía,
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué lindo, ¿sabe? Cuando Jesús se bautizó, ocurrió eso. Cuando cada uno de nosotros nos bautizamos, también ocurre eso, ¿verdad? De que el Espíritu Santo, dice aquí, ¿cuáles son las características de un bautismo bíblico? Entonces, dice que es lo que ocurre, dice que recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué otra cosa dijo, hermano? El perdón de pecados. El perdón de pecado, ¿verdad? Muy importante. Ahora, allí también en Mateo 28, capítulo 28 y versos 19 y 20, dice así, hablando de lo mismo. A ver, léalo, hermano Contreras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Ahora, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo a nosotros entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora que nosotros hemos sido bautizados? ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hoy nos toca hacer? Hermano Cuña. Bueno, el hermano leyó el texto. Ajá. Y dice que con la ayuda ahora del Espíritu Santo. Ajá. Porque es lo que Jesús prometió, ¿verdad? Claro. Antes de ser reino de los cielos, Él dijo, no os dejo huérfanos. Entonces, ahora el Espíritu Santo nos guía, dice, a compartir esta verdad de lo que estamos haciendo en este momento. ¿No es cierto? Enseñándoles a las personas que guarden no solo 9 mandamientos. No son 12, no son 20. ¿Son cuántos? 10 los que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos compartiendo la verdad del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que les enseñamos a las personas, dice, así como nosotros fuimos enseñados, ¿verdad? Y les enseñamos todas las cosas que el Señor nos ha mandado, y dice, y Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la y hermanos, aquí yo quiero agregarle algo a este texto que, bueno, que no viene ahí, por supuesto, pero este texto me da a mí, hermanos, el confort de no sentirme triste, no importa la situación que venga a mi vida. ¿Verdad? Porque aquí dice claramente, ¿verdad? Que si el Señor a través de su Espíritu Santo está de nuestro lado, no hay por qué sentirse triste. No hay por qué sentirnos fracasados. Hermanos, nosotros ya somos victoriosos en el Señor Jesús. Amén. Así es, qué lindo, ¿no? Amén. Por eso dice allí que recibiréis, dice ese versículo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dijo allá, ¿verdad? Pero aquí dice, por tanto, id y haced discípulos. Ahora que yo tengo el nuevo nacimiento, que yo he tenido el bautismo, me voy y hago discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dijo el hermano, enseñándoles, ¿verdad? Muy importante eso, qué lindo. Ahora, hermana, en este texto, ¿verdad? Que recién leyó el hermano también, San Mateo, capítulo 28, versículo 29, yo quiero resaltar esa parte, ¿verdad? Donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay que hacer una aclaración aquí. Hermana, es el verdadero bautismo bíblico. Ese es el verdadero bautismo. Amén. Así es. O sea que cuando una persona se arrepiente y pide el bautismo público, ¿verdad? Por inmersión, entonces se le tiene que bautizar a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. No solo en nombre de una persona. No. Aquí la Biblia a mí me enseña. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo no les puedo responder eso. Solo les puedo decir que aquí la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, pues, y Jesús así lo aceptó cuando Él se bautizó, porque ustedes ven cuando Él dice, sube del agua, dice que se oye la voz del Padre. Así es. El Espíritu Santo desciende de una manera corporal, dice, a manera de paloma. Y se posa en Jesús. Así es. ¿Verdad? Y la presencia de Jesús, ahí está también en el río Jordán. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo, para mí, es el bautismo correcto. Ese es el bautismo correcto. Miren, este versículo también está muy bonito en este tema que dice que si confesar, esto se encuentra en Romanos 10, 9, y que dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo. Que el Señor Jesús
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué lindo, ¿verdad? Ajá, porque dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sé que lo tiene uno que confesar, ¿verdad? O sea, yo me refería a lo que estaba diciendo hace rato de que se pare uno delante de los hombres por Cristo. Tiene uno que confesarlo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación, claro. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y qué lindo, bueno, vamos a seguir allí en Mateo 3:16, dice, ¿cómo fue bautizado Jesús? Es la pregunta, ¿cómo fue bautizado Jesús? Mateo 3:16, dice así. Ahí lo tenemos, Abelina, ¿quieres leerlo? Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. Mateo 3:16. Es que está equivocado ahí. Mateo 3:16. Okay, ahora sí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Qué lindo, ¿verdad? Aquí así es que debe de ser bautizada la persona, ¿verdad? Este es el bautismo auténtico, como el hermano lo explicó en la realidad, ¿verdad? Ese es, ¿qué hizo el eunuco entonces? ¿Qué hizo el eunuco ahí? Bueno, allá se bautizó y aquí vemos cómo Jesús fue bautizado, igual de la misma manera como Jesús fue bautizado, ¿verdad? Por eso es que es importante. Dice, ser sumergido en el agua como símbolo de la muerte, es como símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Es una de las características del bautismo bíblico. ¿Cómo fue bautizado Jesús? Es la pregunta, y ya lo vimos ahí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Eso fue lo que sucedió en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo el eunuco? Igual, ¿verdad? Como vamos a ir allí a Hechos 8:36. El eunuco, ¿qué fue lo que hizo el eunuco cuando él dijo también de la misma manera que quería ser bautizado? ¿Qué dice ahí? Dice Hechos 8:36 al 38. Leo el 36. Entonces Felipe era un discípulo de Jesús, ¿verdad? Así es. Abriendo su boca, dice, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al eunuco. Entonces comencé en el 36 ahora. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Y hace la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué lindo, ¿verdad? Él dice allí que el eunuco dice, ¿qué hizo el eunuco después que conoció el evangelio y cómo? Y dijo él, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Sí, ya después que él había conocido, él dijo, bueno, ¿y yo por qué no puedo ser bautizado? Yo es necesario ser bautizado, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero, hermana, ¿qué hace el instructor bíblico ahí, Felipe? Le dice, si crees de todo corazón, así es, bien puedes. En otras palabras, no hay quien te lo impida. Tú puedes formar parte de la familia del reino de Dios a través del bautismo. ¿Verdad que lindo, sí? ¿No? Qué hermoso, ¿no? Pero el eunuco, hermana, entendió que solo a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. Gloria a Dios, así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, qué lindo, ¿verdad? ¿Qué deberíamos entonces nosotros hacer si fuéramos bautizados con
con un bautismo que no tiene la característica de un bautismo auténtico. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Dice ahí, veamos aquí, dice, y con un conocimiento parcial del Evangelio. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Si la gente no ha creído en ese, veamos lo que dice allí el capítulo de Hechos 19, 3 al 5. Vamos a ver qué dice ahí. 19, 3 al 5. Dice Hechos 19, 3 al 5, hermana, dice lo siguiente. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo en el verso 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. O sea, cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Qué lindo entonces, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que este eunuco, él también fue bautizado igual que Jesús. Y él, como dice allí el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es en Cristo Jesús. Así bautizaba Juan, ¿verdad? Pero el eunuco fue bautizado, dice, como Cristo también fue bautizado, ¿verdad? Qué lindo es que Dios nos enseña cómo cada uno de nosotros podemos ser bautizados. Y en la realidad el tiempo se nos fue y al hermano tenía un testimonio y ya no lo quedó, se va a quedar para cuando, bueno, si lo quiere dar ahorita. No, será para la próxima, hermana. Aquí lo más importante es que hemos compartido lo mejor de lo mejor para nuestros amigos y hermanos, ¿verdad? Que es la Santa Biblia. Y para eso fuimos llamados, ¿verdad? Para compartir humildemente, nuevamente, el método de entrar al reino de los cielos. El método. Y ojalá, ¿verdad? Así que es. algunos de nuestros oyentes o los que nos están viendo tengan esa oportunidad de un día no muy lejano arrepentirse, entregarse a Jesús, que yo se lo garantizo, no se arrepentirán jamás. Qué lindo, ¿verdad? Y confesar a Cristo como su Salvador. Y confesar a Cristo como su Salvador. ¿Qué diría hermano Contreras ahí? Hermanos, nos gozamos grandemente en esta tarde, ¿no?, en compartir la palabra del Señor, y también, como dijo el hermano, invitamos a los hermanos y amigos que nos están mirando que se unan junto con nosotros, y nuevamente hacemos la invitación que vengan a visitar aquí nuestra iglesia. Amén. Y ya van a ver que se goza aquí uno en el Señor y todos aprendemos cada día más de la palabra. Amén, amén. Abelina, ¿invitarías a alguien tú que hiciera lo que hizo el eunuco? Claro que sí, porque ahí van a sentir el gozo que solo Cristo sabe dar. Cuando uno recibe a Cristo y se bautiza, el gozo de Cristo viene a su corazón. Y si uno, al contrario, en lugar de apartarse, continúa uno unido a Cristo, allí es donde de verdad cada día se van a enamorar más de Él y no van a querer apartarse de Él. Amén. Por eso, hermanos, pues lean Romanos 10, 9, que ahí está la manera de cómo ustedes pueden ser salvos. Amén. 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 Ok, ahí vamos a darle la oportunidad al hermano Contreras que nos termine con una oración, por favor. Señor Padre, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de usted, dándole las gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar con vida, Señor, primeramente, Padre. También para darte las gracias, Señor, por este estudio que tuvimos, Señor. Sí, pedimos, Señor. Padre, que haya alcanzado alguna alma, Señor, de las que nos están mirando, Señor, a través de la pantalla, Padre. También te damos las gracias, Señor, por cada hogar aquí representado, Padre Celestial. Te pedimos que bendiga a sus familias, Señor, si tienen necesidades, Señor, algún problema, que usted sea la solución para ellos, Padre. Bendice aquí a nuestro hermano Acuña, que está con nosotros en esta tarde, Señor. Bendice a su familia, Padre, y que no sea la última vez que lo tenemos acá con nosotros, Señor, sino que nos siga visitando, Padre, para seguir estudiando tu palabra, Señor. Bendice, pues, Padre, este sábado, Señor, lo que queda de este sábado, Señor, que nos gocemos, Señor, juntamente con nuestros hermanos.
Amén. Bendice al pastor que va a traer tu palabra, Señor. Úngele sus labios, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Por Amén. Cristo Jesús te lo estamos pidiendo todo. Amén. 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 Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.